El polvo del camino se alzaba tras las ruedas del destartalado carruaje, un presagio de la polvorienta transacción que acababa de tener lugar. Arthur, un hombre de pocas palabras y manos curtidas por el trabajo en su extenso rancho, regresaba a casa con una carga inusual, una joven de rostro pálido y ojos esquivos, vendida por su propio padre a cambio de unas pocas monedas y la promesa de olvidar sus deudas de juego. La muchacha, de nombre Elisa, según había murmurado su progenitor con voz áspera, era supuestamente sorda de nacimiento. Arthur no buscaba una sirvienta, ni mucho menos una esposa. Su intención era ofrecer un techo y algo de tranquilidad a un alma aparentemente desamparada, un gesto impulsado más por la lástima que por la necesidad. La soledad del rancho a veces se sentía como un eco constante, y tal vez, solo tal vez, esta presencia silenciosa podría aliviarla de alguna manera. Mientras el carruaje avanzaba lentamente, Arthur observaba a Elisa de reojo. Su cabeza permanecía gacha, sus manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. Vestía ropas raídas que apenas la protegían del fresco viento de la tarde. No había emitido un solo sonido desde que la subió al vehículo, confirmando, a su parecer, la triste condición que su padre había descrito con tanta frialdad. Arthur suspiró, sintiendo una punzada de tristeza por esta joven que comenzaba una nueva vida bajo circunstancias tan sombrías. Él mismo había conocido la dureza del destino, aunque nunca hasta el punto de ser desechado de esa manera. Prometió en silencio que, mientras estuviera bajo su techo, recibiría el trato digno que su padre le había negado. Al llegar al rancho, la imponente estructura de madera se alzó contra el cielo rojizo del atardecer. Los perros ladraron brevemente antes de reconocer el carruaje de su amo. Arthur descendió y luego extendió una mano hacia Elisa, quien la tomó con vacilación. La condujo al interior de la casa, un espacio rústico pero acogedor, donde el fuego crepitaba alegremente en la chimenea. Le señaló una pequeña habitación sencilla pero limpia, indicándole que sería su hogar. Elisa asintió sin mirarlo, sus ojos vagando por el suelo de madera. Arthur sintió un nudo en la garganta. La tarea de comunicarse con ella parecía desalentadora, pero estaba decidido a intentarlo, a encontrar una manera de romper el muro de silencio que los separaba. Los primeros días en el rancho transcurrieron en un silencio casi sepulcral. Arthur intentaba comunicarse con Elisa mediante gestos y expresiones faciales, mostrándole sus tareas y procurando que se sintiera cómoda. Ella, por su parte, observaba todo con una atención meticulosa, aprendiendo rápidamente la rutina del hogar. Limpiaba, cocinaba y atendía el pequeño huerto con una diligencia sorprendente, como si intentara pagar de alguna manera la hospitalidad que se le ofrecía. Sin embargo, nunca cruzaba una palabra, ni siquiera un murmullo. Arthur comenzaba a resignarse a la realidad de su sordera, aunque en ocasiones, una extraña sensación lo invadía al percibir la inteligencia aguda que brillaba en sus ojos oscuros, una viveza que parecía incompatible con una mente completamente aislada del sonido. Una tarde, mientras Arthur trabajaba en el establo, Elisa se acercó tímidamente, señaló un caballo joven que se había lastimado una pata y luego hizo un gesto de dolor, mirándolo con preocupación. Arthur se sorprendió por la claridad de su expresión, por la forma en que transmitía su empatía sin necesidad de palabras. Se arrodilló junto al animal y comenzó a examinar la herida, explicando en voz alta lo que estaba haciendo, aunque sabía que ella no podía oírlo. Para su asombro, Elisa pareció comprender sus intenciones, sosteniendo al caballo con cuidado mientras se limpiaba y vendaba la lesión. Por un instante fugaz, Arthur tuvo la impresión de que sus ojos se habían conectado de una manera más profunda, como si una chispa de entendimiento hubiera saltado entre ellos a través del silencio. Con el paso de las semanas, la relación entre Arthur y Elisa evolucionó lentamente. Aunque la barrera del lenguaje persistía, una forma de comunicación tácita comenzó a florecer entre ellos. Arthur aprendió a leer sus gestos sutiles, sus miradas y la forma en que sus manos se movían. Elisa, a su vez, parecía anticipar sus necesidades, apareciendo con una taza de café justo cuando él hacía una pausa en su trabajo o trayendo una manta cuando la noche se volvía fría. En el vasto silencio del rancho,
donde el único sonido constante era el susurro del viento y el lejano mugido del ganado. Una conexión silenciosa pero poderosa comenzaba a arraigar entre el hombre que había comprado una mentira y la joven que guardaba un secreto. Una tormenta azotó el rancho con furia inesperada. Los relámpagos iluminaban el cielo nocturno con destellos cegadores, seguidos por el rugido ensordecedor del trueno. La lluvia caía a cántaros, golpeando el techo de la casa con una intensidad implacable. Arthur se levantó de su cama preocupado por los animales y bajó a la sala, encontrando a Elisa sentada junto a la ventana, observando la furia de la naturaleza con una expresión extrañamente serena. No parecía mostrar el menor signo de temor ante el estruendo que sacudía los cimientos de la casa. Para Arthur, que siempre había sentido una punzada de inquietud durante las tormentas, su calma resultaba desconcertante. ¿Acaso su sordera la protegía del miedo que el trueno solía inspirar? Un fuerte golpe resonó en la puerta, ahogado momentáneamente por el bramido del viento. Arthur abrió con cautela, encontrándose con un vecino empapado hasta los huesos, con el rostro demudado por la preocupación. Una parte del cercado que contenía al ganado se había derrumbado debido a la tormenta, y los animales se habían dispersado por los campos. Sin dudarlo, Arthur se preparó para salir a reunirlos, a pesar del peligro que suponía la tormenta en la oscuridad de la noche. Elisa observó la escena en silencio, y luego, para sorpresa de Arthur, se acercó y le señaló la alacena donde guardaba su viejo impermeable y su sombrero de ala ancha. Era un gesto práctico, considerado, que demostraba una comprensión de la situación que iba más allá de lo que él esperaba. Juntos, Arthur y su vecino lucharon contra los elementos, guiando a los animales asustados de vuelta a un lugar seguro. La lluvia les azotaba la cara, y el viento dificultaba cada movimiento. En medio del caos, Arthur notó a Elisa moviéndose con una agilidad sorprendente, utilizando gestos rápidos y precisos para dirigir a las reses. Parecía anticipar sus movimientos, como si pudiera escuchar el sonido de sus cascos sobre el barro y el viento. Por un instante, una punzante duda cruzó la mente de Arthur. ¿Podría ser que la sordera de Elisa no fuera tan absoluta como él había creído? La idea, aunque fugaz, sembró una pequeña semilla de incertidumbre en su corazón. Al día siguiente, la tormenta había amainado, dejando tras de sí un paisaje lavado y brillante. Mientras Arthur reparaba la cerca dañada, Elisa se acercó con una cesta llena de huevos frescos recogidos del gallinero. Tarareaba suavemente una melodía inaudible, moviendo los labios en lo que parecía ser una canción sin sonido. Arthur la observó en secreto, con el corazón latiéndole con fuerza. Era la primera vez que la veía hacer algo parecido, y la escena lo llenó de una extraña confusión. ¿Podría una persona completamente sorda tener una melodía en su cabeza, un ritmo que la impulsara a tararear? Más tarde, mientras ambos compartían una comida silenciosa, un cuervo graznó con fuerza posado en la ventana. Arthur se sobresaltó ligeramente, pero Elisa ni siquiera pestañeó. Su mirada permaneció fija en su plato, sin mostrar ninguna reacción al sonido repentino. La inconsistencia era desconcertante. A veces parecía percibir cosas que se suponían inaccesibles para ella, mientras que en otras ocasiones permanecía impávida ante estímulos que normalmente provocarían una reacción en cualquiera. Arthur comenzó a preguntarse si la historia que le habían contado era incompleta, o quizás, incluso, una completa falsedad. La curiosidad comenzó a carcomer a Arthur. No podía ignorar las pequeñas incongruencias que había presenciado. Decidió prestar más atención a las reacciones de Elisa, observarla con detenimiento en diferentes situaciones para intentar descifrar la verdad detrás de su aparente sordera. No la veía como una carga, ni sentía resentimiento por el dinero que había pagado por ella. Simplemente, necesitaba entender la realidad de su situación. Sentía que había algo más en Elisa de lo que se mostraba a simple vista, un misterio silencioso que lo intrigaba profundamente. Arthur ideó pequeñas pruebas sutiles para evaluar la capacidad auditiva de Elisa. Dejaba caer objetos cerca de ella cuando estaba distraída, o hablaba en voz baja desde otra habitación para ver si mostraba alguna reacción. Los resultados eran ambiguos. A veces parecía notar leves vibraciones o cambios en el ambiente, girando la cabeza como si hubiera percibido algo,
pero nunca llegaba a identificar la fuente del sonido. En otras ocasiones, permanecía completamente ajena a ruidos fuertes que resonaban a su alrededor. La incertidumbre comenzaba a frustrar a Arthur, quien siempre había valorado la honestidad y la claridad en sus tratos. Un día, mientras Elisa trabajaba en el jardín, Arthur se acercó sigilosamente por detrás y pronunció su nombre en voz baja. No hubo ninguna reacción. Lo intentó de nuevo, elevando un poco el tono, pero Elisa continuó arrancando malas hierbas como si nada hubiera ocurrido. Justo cuando Arthur se disponía a darse por vencido, un fuerte golpe de viento agitó las hojas de los árboles cercanos, produciendo un susurro repentino e intenso. Elisa se detuvo de inmediato, levantando la cabeza y mirando hacia las ramas que se mecían. No había escuchado su voz, pero sí la respuesta de la naturaleza al viento. Este pequeño detalle desconcertó aún más a Arthur. La noche cayó sobre el rancho, trayendo consigo la calma habitual. Arthur se sentó en su porche, contemplando el cielo estrellado. Elisa salió de la casa y se sentó en el escalón, manteniendo una distancia respetuosa. El silencio entre ellos no era incómodo, sino más bien una aceptación mutua de su presente situación. De repente, un coyote aulló a lo lejos, rompiendo la quietud de la noche. Arthur observó a Elisa con atención. Ella se había quedado inmóvil, con la mirada fija en la dirección del sonido. Sus ojos brillaban en la oscuridad, mostrando una intensa concentración. Por primera vez, Arthur tuvo la certeza de que Elisa podía oír, al menos en cierta medida. La pregunta ahora era por qué fingir lo contrario. La sospecha de Arthur crecía con cada pequeña observación. Ya no veía la falta de reacción de Elisa como una confirmación de su sordera, sino como una posible estrategia. ¿Pero con qué propósito? ¿Por qué fingir una discapacidad tan limitante? No encontraba una razón lógica. Tal vez su padre le había obligado a mantener esa farsa, o quizás ella tenía sus propios motivos ocultos. La idea de que había sido engañado comenzaba a incomodarle, no por el valor del dinero, sino por la traición implícita en el engaño. Decidido a descubrir la verdad, Arthur comenzó a buscar pistas en el pasado de Elisa. Recordó la poca información que su padre le había proporcionado, retazos de una vida difícil y llena de carencias. No había mencionado amigos, familiares ni ningún detalle que pudiera ayudar a reconstruir su historia. Era como si Elisa hubiera surgido de la nada. Arthur pensó en la posibilidad de que su sordera hubiera sido inventada para generar lástima o para evitar alguna situación desagradable. Cuanto más lo pensaba, más plausible le parecía esta hipótesis. Un día, mientras limpiaba la habitación que había pertenecido al anterior dueño del rancho, Arthur encontró una vieja caja de madera escondida bajo el suelo. Contenía algunos objetos personales, cartas y fotografías amarillentas. Entre ellas, había una pequeña partitura musical, con notas delicadamente escritas a mano. Arthur nunca había visto a Elisa mostrar interés por la música, lo cual era comprensible dada su supuesta sordera. Sin embargo, el hallazgo de esta partitura le resultó significativo. ¿Podría haber un vínculo entre Elisa y la música? ¿Un vínculo que su pretendida discapacidad ocultaba? La pregunta resonó en su mente, intensificando su determinación de desentrañar el misterio. Arthur comenzó a dejar la partitura a la vista en diferentes lugares de la casa, esperando alguna reacción por parte de Elisa. Durante varios días, ella pasó junto a ella sin mostrar el menor interés. Arthur comenzaba a dudar de su corazonada, preguntándose si quizás estaba interpretando mal las cosas. Tal vez la partitura no significaba nada, o tal vez perteneció al anterior dueño del rancho y no tenía ninguna conexión con Elisa. Sin embargo, se negaba a abandonar su búsqueda de la verdad. Había algo en la mirada de Elisa, una tristeza profunda que a veces vislumbraba en sus ojos, que le decía que había una historia más compleja detrás de su silencio. Una tarde, Arthur regresó al interior de la casa, después de trabajar en el campo, y encontró a Elisa sentada junto a la mesa de la cocina. Sobre la mesa, abierta, estaba la vieja partitura. Elisa la observaba con una expresión melancólica, sus dedos trazando suavemente las notas musicales. Al escuchar los pasos de Arthur, cerró rápidamente la partitura y la apartó, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y temor.
Era la primera vez que Arthur la veía tocar algo que no fuera necesario para sus tareas diarias, y la intensidad de su reacción le confirmó que la partitura tenía un significado especial para ella. ¿Te gusta la música, Elisa?, preguntó Arthur en voz baja, observando atentamente su reacción. Elisa lo miró con los ojos muy abiertos, como si no entendiera sus palabras. Luego negó con la cabeza lentamente, evitando su mirada. Arthur no insistió, pero sabía que había dado en el clavo. Su negación no parecía sincera, sino más bien una respuesta automática, ensayada. A partir de ese momento, Arthur supo que la clave para desvelar el secreto de Elisa estaba ligada a su relación con el sonido y la música. La pregunta ahora era cómo lograr que confiara en él lo suficiente como para revelar la verdad. Arthur decidió cambiar su estrategia. En lugar de confrontar directamente a Elisa o seguir poniendo a prueba su audición, optó por crear un ambiente donde ella se sintiera más cómoda para mostrar su verdadero ser. Comenzó a poner música suave en el viejo gramófono que había encontrado en el desván. Eran melodías sencillas, baladas populares y canciones folclóricas que llenaban la casa con suaves vibraciones. Al principio, Elisa se mostraba distante, evitando la sala cuando la música sonaba, pero poco a poco, Arthur notó que se detenía en el umbral de la puerta, escuchando en silencio, con una expresión de anhelo en su rostro. Un día, mientras una melodía particularmente emotiva llenaba el aire, Arthur vio a Elisa acercarse lentamente y sentarse en una silla, con la mirada perdida en el vacío. Sus dedos se movían ligeramente al ritmo de la música, como si estuviera tocando un piano invisible. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Arthur se acercó con cautela y se sentó a su lado, sin decir nada. No quería interrumpir ese momento de vulnerabilidad. Por primera vez, sintió que Elisa bajaba la guardia, permitiendo que sus emociones afloraran a la superficie. La música parecía tener un efecto profundo en ella, un lenguaje que trascendía las palabras y el silencio. A partir de ese día, la música se convirtió en un puente silencioso entre Arthur y Elisa. Él ponía discos con frecuencia, observando sus reacciones. Ella comenzó a pasar más tiempo en la sala, escuchando con una atención cada vez mayor. A veces, Arthur la veía sonreír levemente al escuchar una melodía alegre, o suspirar con tristeza durante una balada melancólica. La música parecía despertar recuerdos y emociones que permanecían ocultos en lo profundo de su ser. Arthur comprendió que, para ganarse su confianza y descubrir la verdad, necesitaba seguir este camino, el camino del sonido y la melodía que parecía resonar tan intensamente en el corazón de Elisa. Una tarde, mientras Arthur tocaba una vieja armónica junto al fuego, Elisa se acercó lentamente. Había estado observándolo en silencio durante un rato, con una curiosidad evidente en sus ojos. Cuando Arthur terminó la sencilla melodía, ella levantó la mano tímidamente y señaló el instrumento. Arthur dudó por un instante, preguntándose si debía permitirle tocarla. Luego sonrió y se la ofreció. Elisa la tomó con delicadeza, como si fuera un objeto precioso. La observó con atención, girándola entre sus dedos, antes de intentar soplar en ella. Al principio, solo salió un silbido ahogado, pero después de varios intentos, logró producir una nota débil y vacilante. Sus ojos se iluminaron con una alegría infantil. Siguió intentando, produciendo una serie de sonidos descoordinados pero llenos de entusiasmo. Arthur la observaba conmovido. Era la primera vez que veía una expresión tan genuina y despreocupada en su rostro. Parecía haberse olvidado por completo de su pretendida sordera, absorta en el descubrimiento del sonido que salía de aquel pequeño instrumento. En ese momento, Arthur tuvo la certeza de que Elisa no era sorda. Su incapacidad para oír era una fachada, una mentira cuidadosamente construida por alguna razón desconocida. La pregunta ahora era ¿por qué? ¿Qué la había llevado a fingir una discapacidad tan severa? ¿Qué secreto tan profundo ocultaba detrás de ese silencio? Arthur sabía que la respuesta no sería fácil de obtener. Elisa había vivido en el silencio durante mucho tiempo, y romper esa barrera requeriría paciencia, comprensión y, sobre todo, confianza. Pero al ver la alegría en su rostro, mientras exploraba el mundo del sonido a través de la armónica,
Arthur sintió una renovada esperanza. Tal vez, poco a poco, lograría que Elisa le revelara la verdad que se escondía tras su engaño. Los días siguientes, Elisa se mostró más abierta y curiosa. A menudo observaba a Arthur tocar la armónica y, en ocasiones, se atrevía a pedirle que le enseñara. Aprendía rápidamente, mostrando un talento natural para la música. Sus dedos ágiles pronto lograron extraer melodías sencillas del pequeño instrumento. La música se había convertido en un lenguaje compartido entre ellos, una forma de comunicación que no requería palabras. Arthur se sentía cada vez más cerca de Elisa, como si la barrera invisible que los había mantenido separados durante tanto tiempo se estuviera desmoronando lentamente. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Arthur comenzó a tararear una vieja canción que su madre solía cantarle. Para su sorpresa, Elisa lo acompañó suavemente, tarareando la melodía a la perfección. Su voz era dulce y melodiosa, aunque un poco insegura, como si llevara mucho tiempo sin usarla. Arthur la miró con asombro. Era la prueba definitiva. Elisa podía oír y podía cantar. La mentira de su sordera se había derrumbado por completo. Elisa, dijo Arthur en voz baja, tú puedes oír. ¿Por qué no me lo dijiste? Elisa bajó la mirada, sus manos jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su falda. El silencio volvió a llenar la habitación. Pero esta vez era un silencio cargado de tensión, de preguntas sin respuesta. Arthur esperó pacientemente, sabiendo que Elisa necesitaba tiempo para encontrar las palabras. La verdad, después de tanto tiempo oculta, no saldría fácilmente a la luz. Él estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario, porque ahora sabía que la joven silenciosa que había llegado a su rancho guardaba un secreto mucho más profundo que una simple discapacidad fingida. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Elisa, silenciosas al principio, y luego se convirtieron en sollozos contenidos. Arthur se acercó y le ofreció un pañuelo, que ella tomó con manos temblorosas. Tenía miedo, murmuró finalmente, su voz apenas audible después de tanto tiempo en silencio. Mi padre, él me obligó a fingir. Dijo que así nadie querría hacerme daño. Arthur sintió un vuelco en el corazón al escuchar sus palabras. La verdad detrás de su engaño era mucho más oscura y compleja de lo que había imaginado. Elisa relató su historia con voz entrecortada. Su padre, un hombre cruel y egoísta, la había utilizado durante años. Al descubrir su talento para el canto, la había obligado a actuar en tabernas y locales de mala reputación, quedándose con todo el dinero que ganaba. Cuando Elisa se negó a seguir sus órdenes, él la castigó severamente, diciéndole que si alguna vez intentaba escapar o hablar con alguien sobre su situación, la encontraría y la haría sufrir. La idea de fingir sordera surgió como una forma desesperada de protegerse, de volverse invisible a los ojos de su padre y de aquellos que pudieran explotarla. Cuando su padre la vendió a Arthur, Elisa sintió una mezcla de terror y esperanza. Temía que Arthur descubriera su secreto y la devolviera a su padre, pero también anhelaba la libertad y la seguridad que el rancho parecía ofrecerle. Por eso había mantenido la farsa, esperando el momento adecuado para revelar la verdad, o tal vez, esperando no tener que hacerlo nunca. Arthur escuchó su relato con el corazón encogido, sintiendo una profunda compasión por esta joven que había tenido que cargar con un peso tan grande durante tanto tiempo. Comprendía su miedo, su necesidad de protegerse en un mundo que le había sido cruel. No tienes nada que temer aquí, Elisa, le aseguró Arthur con voz suave pero firme. Yo nunca te haré daño. Puedes ser tú misma, puedes hablar, puedes cantar. Este es tu hogar ahora, y yo te protegeré. Elisa levantó la mirada, sus ojos llenos de incredulidad y un atisbo de esperanza. Las palabras de Arthur eran un bálsamo para su alma herida, una promesa de seguridad que nunca antes había escuchado. Lentamente, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. A partir de ese día, Elisa comenzó a salir de su caparazón. Hablaba con Arthur sobre sus sueños, sus miedos y sus recuerdos. Le contó sobre su madre, una mujer dulce y amable que amaba la música y que le había enseñado a cantar antes de fallecer. Recordó las melodías que compartían juntas, las canciones que llenaban su humilde hogar de alegría. Arthur escuchaba atentamente,
aprendiendo cada detalle de su pasado, reconstruyendo la historia de la joven que había llegado a su rancho envuelta en un manto de silencio y secretos. El rancho pronto se llenó con la dulce melodía de la voz de Elisa. Cantaba mientras trabajaba en el jardín, mientras ayudaba a Arthur con los animales, mientras preparaba la cena. Su canto era una expresión de libertad, un testimonio de la vida que finalmente estaba comenzando a vivir. Arthur se sentía feliz de escucharla, de ver la alegría regresar a su rostro. La mentira había desaparecido, dejando al descubierto una joven talentosa y valiente que merecía una vida llena de felicidad y amor. Su relación se profundizó, pasando de la de un protector y una protegida a la de dos almas que se habían encontrado en un lugar inesperado y que ahora compartían un vínculo especial. Un día, mientras Arthur y Elisa cabalgaban juntos por los campos, divisaron una figura solitaria acercándose a caballo en la distancia. A medida que se acercaba, Arthur reconoció a un hombre corpulento de rostro hosco, con una mirada que transmitía dureza y desconfianza. Elisa se tensó de inmediato, agarrando el brazo de Arthur con fuerza. «Es él», susurró con voz temblorosa. «Es mi padre». El miedo regresó a sus ojos, borrando la serenidad que había comenzado a florecer en las últimas semanas. El padre de Elisa detuvo su caballo frente a ellos, su mirada recorriendo a ambos con desprecio. «¿Qué estás haciendo aquí?», le espetó a Elisa con voz áspera. «Te vendí a este hombre, ya no eres mi problema». Elisa se encogió ante sus palabras, pero Arthur se interpuso entre ellos, protegiéndola con su presencia. «Elisa está bajo mi protección ahora», dijo Arthur con firmeza, «y no permitiré que nadie le haga daño». El padre de Elisa soltó una carcajada burlona. «¿Protección? Ella es una farsante, una embustera». Fingió ser sorda para dar lástima. La revelación del padre de Elisa no sorprendió a Arthur, pero hirió profundamente a Elisa. Las lágrimas volvieron a sus ojos al escuchar las palabras crueles de su progenitor. Arthur tomó su mano con suavidad, transmitiéndole su apoyo. «Tu padre no tiene ningún poder sobre ti aquí», Elisa le aseguró. «No tienes que volver con él». El padre de Elisa los miró con furia antes de espolear su caballo y alejarse al galope, dejando tras de sí una estela de polvo y un sentimiento de inquietud en el aire. Después de la confrontación con su padre, Elisa se mostró más retraída y silenciosa de lo habitual. El miedo a ser descubierta y arrastrada de vuelta a su antigua vida la atormentaba. Arthur intentó consolarla, recordándole que ahora estaba a salvo y que él no permitiría que su padre la lastimara. Le habló de la importancia de dejar atrás el pasado y de construir un futuro mejor, lleno de esperanza y libertad. Para distraerla de sus preocupaciones, Arthur la involucró aún más en las tareas del rancho. Le enseñó a montar a caballo, a cuidar del ganado y a trabajar la tierra. Elisa aprendió rápidamente, encontrando en el trabajo físico una forma de liberar su ansiedad y de sentirse útil. Pasaban largas horas juntos al aire libre, disfrutando de la belleza del paisaje y del silencio reparador de la naturaleza. Poco a poco, la sombra del miedo comenzó a disiparse de los ojos de Elisa, reemplazada por una creciente sensación de seguridad y pertenencia. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un viejo roble, Elisa le contó a Arthur sobre sus sueños. Anhelaba tener una pequeña escuela en el rancho donde pudiera enseñar a leer y escribir a los niños de la zona. También soñaba con formar un coro y compartir su amor por la música con los demás. Arthur escuchó sus aspiraciones con admiración, dándose cuenta de la nobleza de su corazón y de su deseo de utilizar sus talentos para hacer el bien. Se comprometió a ayudarla a hacer realidad sus sueños, sabiendo que ella merecía una vida plena y feliz. Arthur comenzó a hacer averiguaciones en los pueblos cercanos, buscando información sobre el pasado de Elisa y la reputación de su padre. Descubrió que el hombre era conocido por su carácter violento y su afición por el juego, confirmando las historias que Elisa le había contado. También supo que había abandonado el pequeño pueblo donde vivían hacía varios años, dejando tras de sí una estela de deudas y resentimiento. Arthur se sintió aliviado al saber que el padre de Elisa no tenía raíces sólidas en la zona, lo que dificultaría su regreso para reclamarla. Mientras tanto, Elisa continuaba floreciendo en el rancho. Su alegría era contagiosa,
y su canto llenaba la casa de vida y color. Arthur se maravillaba de su transformación, de la forma en que había superado el miedo y la tristeza para abrazar un futuro lleno de posibilidades. Su relación se había fortalecido con el tiempo, basada en la confianza, el respeto y un cariño mutuo que iba más allá de las palabras. Arthur se dio cuenta de que se había enamorado de Elisa, de su espíritu resiliente, de su talento innato y de la bondad que emanaba de su corazón. Una noche, mientras cenaban juntos a la luz de las velas, Arthur tomó la mano de Elisa y la miró a los ojos. Elisa, le dijo con voz sincera, desde que llegaste a este rancho, mi vida ha cambiado por completo. Tu fuerza, tu talento y tu bondad me han demostrado el verdadero significado de la felicidad. Quiero pedirte algo muy importante. Elisa lo miró con curiosidad, esperando sus palabras. Arthur respiró hondo y continuó: quiero que te quedes conmigo para siempre. Quiero que seas mi esposa. Las mejillas de Elisa se sonrojaron ante la declaración de Arthur. Sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa y emoción. Un silencio prolongado llenó la habitación mientras procesaba sus palabras. Finalmente, una sonrisa radiante iluminó su rostro. Sí, Arthur, respondió con voz suave pero firme. Quiero casarme contigo. Tú me has dado una vida nueva, un hogar y un amor que nunca creí posible. Arthur sintió una oleada de alegría invadir su corazón. Tomó su rostro entre sus manos y la besó con ternura, sellando su compromiso. Los preparativos para la boda comenzaron de inmediato. Elisa estaba radiante de felicidad, participando con entusiasmo en cada detalle. Los vecinos del rancho, que habían llegado a conocer y querer a Elisa, se ofrecieron a ayudar con los preparativos. La pequeña iglesia del pueblo se llenó de flores silvestres, y el aire se impregnó del aroma de la lavanda y el jazmín. Elisa eligió un sencillo vestido blanco que realzaba su belleza natural, y Arthur desempolvó su mejor traje, sintiéndose más feliz de lo que jamás había imaginado. El día de la boda, el sol brillaba con intensidad sobre el rancho. Elisa caminó hacia el altar del brazo de un vecino anciano que se había convertido en una figura paterna para ella. Arthur la esperaba con el corazón latiéndole con fuerza, admirando su gracia y su belleza. La ceremonia fue sencilla pero emotiva, llena de votos sinceros y miradas de amor. Al final, cuando el pastor los declaró marido y mujer, Arthur y Elisa se fundieron en un abrazo apasionado, sellando su unión ante los ojos de sus seres queridos. La vida de casados en el rancho era plena y feliz. Arthur y Elisa compartían cada tarea, cada alegría y cada desafío. Su amor se fortalecía con el tiempo, basado en la comprensión mutua y el apoyo incondicional. Elisa finalmente se sentía segura y libre para ser ella misma, sin tener que ocultar su talento ni su verdadera identidad. Su canto resonaba por todo el rancho, llenando sus días de música y alegría. El sueño de Elisa de tener una escuela comenzó a hacerse realidad. Arthur acondicionó una pequeña cabaña en la propiedad, y pronto los niños de los ranchos vecinos comenzaron a llegar para recibir clases de Elisa. Ella era una maestra dedicada y paciente, que transmitía su amor por el conocimiento a sus alumnos. La pequeña escuela se convirtió en un centro de aprendizaje y comunidad, un lugar donde los niños podían crecer y soñar con un futuro mejor. El coro de Elisa también comenzó a tomar forma. Los vecinos se reunían en el granero por las noches para cantar juntos, guiados por la dulce voz y el talento musical de Elisa. Cantaban canciones folclóricas, himnos religiosos y melodías populares, creando armonías que llenaban el corazón de quienes las escuchaban. La música se convirtió en un vínculo que unía a la comunidad, fortaleciendo los lazos entre las familias y llevando alegría a sus vidas. Un día, mientras Arthur y Elisa regresaban de un viaje al pueblo, vieron un carruaje destartalado detenido al costado del camino. Junto a él, un hombre corpulento discutía acaloradamente con el conductor. Elisa palideció al reconocer a su padre. El miedo regresó a sus ojos, y se aferró al brazo de Arthur con fuerza. El padre de Elisa los vio acercarse y su rostro se ensombreció. Mira, mira, dijo con sarcasmo, la niña prodigio y su rico marido, ¿vinieron a burlarse de mí? Arthur desmontó y se acercó al hombre con determinación. No queremos problemas, dijo con firmeza, solo queremos seguir nuestro camino.
El padre de Elisa soltó una carcajada amarga. ¿Problemas? Ustedes me robaron a mi hija. Ella me pertenece. Elisa es libre de tomar sus propias decisiones, respondió Arthur con calma, y ella ha elegido estar conmigo. El padre de Elisa se abalanzó sobre Arthur con furia, pero Arthur lo esquivó con agilidad. Elisa gritó de terror al ver la confrontación. En ese momento, varios vecinos que viajaban en otros carros se detuvieron para intervenir. Al ver la superioridad numérica, el padre de Elisa retrocedió, lanzando una mirada amenazante a su hija antes de subir a su carruaje y alejarse a toda prisa. Después del encuentro con su padre, Elisa vivió con el temor constante de que él regresara para hacerles daño. Arthur reforzó la seguridad del rancho y se aseguró de que siempre estuvieran vigilantes. Sin embargo, la sombra del pasado de Elisa seguía acechando, recordándoles la fragilidad de su felicidad. Una noche, Elisa tuvo una pesadilla en la que su padre la encontraba y la arrastraba lejos de Arthur. Se despertó sobresaltada, con el corazón latiéndole con fuerza y lágrimas en los ojos. Arthur la abrazó con ternura, intentando calmar su miedo. Le recordó que él siempre estaría a su lado para protegerla y que no permitiría que nadie los separara. Para ayudar a Elisa a superar su trauma, Arthur le sugirió que se enfrentara a su pasado de una manera diferente. La animó a escribir sobre sus experiencias, a plasmar sus recuerdos y sus emociones en papel. Al principio, Elisa se mostró reticente, pero poco a poco comenzó a escribir. Las palabras fluían de su pluma, liberando el dolor y el miedo que había guardado durante tanto tiempo. Escribió sobre su infancia, sobre su madre, sobre el abuso de su padre y sobre su esperanza de un futuro mejor. La escritura se convirtió en una forma de terapia, una manera de sanar las heridas de su pasado. Con el tiempo, el miedo a su padre comenzó a desvanecerse, reemplazado por una creciente sensación de fortaleza y autonomía. Elisa se dio cuenta de que ya no era la niña asustada y silenciosa que había llegado al rancho. Había encontrado su voz, había descubierto su talento y había construido una vida llena de amor y propósito. Arthur y Elisa continuaron viviendo felices en su rancho, rodeados de la comunidad que los quería y los apoyaba. Su escuela prosperó, educando a una nueva generación de niños. Su coro llenaba las noches con hermosas melodías, uniendo corazones a través de la música. La historia del ranchero que compró una mentira y descubrió una verdad mucho más valiosa se convirtió en una leyenda en la región, un testimonio del poder del amor, la bondad y la capacidad de superar la adversidad. Y así, amigos, termina esta emotiva historia. Esperamos que la hayan disfrutado y que les haya recordado que a veces las apariencias engañan, y que los secretos más profundos pueden esconder talentos y corazones increíbles. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para más historias inspiradoras. Hasta la próxima.